Dios me lo bendiga, amada iglesia del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de las divisiones y conflictos en la iglesia. El tema de los conflictos y las divisiones en la iglesia no es un tema actual, sino es un tema, o por no decir no es nada nuevo actualmente, sino es un tema que ya se daba en los tiempos bíblicos. Así es que el conflicto o división, por no decir en la iglesia, es un tema que también actualmente está sucediendo. Como le decía al inicio, también era un asunto que ya se daba en los tiempos bíblicos. Por no decir como tomar, por ejemplo, el pasaje de 1 de Corintios en el capítulo 11, versículo 18, cuando dice la palabra del Señor, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto a través de esta carta era de lo sorprendente que se estaba sintiendo Pablo al ver que le habían comunicado él que estaba viendo divisiones en la iglesia. ¿Cuáles eran las razones de repente de las divisiones que se estaban creando en la iglesia? Solamente es para mostrarles como un ejemplo. En la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo había llevado el evangelio a este lugar. Y cierto grupo de personas se habían encariñado bastante con el apóstol Pablo, hasta tal punto de que, lo quería mucho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo por cierto tiempo estuvo en Corinto, luego se va, y luego viene Apolos a Corinto, y Apolos, un maestro en las escrituras, también llega a Corinto. Como también cierto grupo de personas se habían encariñado con Apolos. Apolos termina su trabajo, y luego se va Apolos, y luego viene Pedro. Se dice que Pedro también fue parte en haber contribuido con el evangelio, en anunciar las buenas nuevas en Corintio, y cierto grupo también se habían encariñado con Pedro. Pero también había otro cuarto grupo, donde había personas que no estaban ni a favor de Pablo, ni a favor de Apolos, ni a favor de Pedro, como lo decía en el Cefas, Pedro, sino que ellos decían: nosotros somos de Cristo. O sea, no porque seguían a Cristo, sino dando a entender que ellos no vivían en autoridad, eran libres, con la famosa excusa de que nosotros servimos a Cristo. Entonces la iglesia en Corintio se había dividido en 4 partes, podemos ir un ejemplo nada más. Se había dividido porque cierto grupo estaba con Pablo, cierto grupo estaba con Apolos, cierto grupo estaba con Pedro, y otros decían ser de Cristo. Y una de las pruebas bíblicas que vemos aquí es, por ejemplo, en el primera de Corintios capítulo, vamos a leer primera de Corintios, en el capítulo 1, dice la palabra, versículo 11, dice: porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces la iglesia se había dividido. Cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, lo que estaban diciendo es, o lo que estaba Pablo diciendo, que estos corintios estaban tomando la actitud de que yo soy seguidor de tal persona. Pareciera que estas mismas actitudes que tenían los corintios es la misma actitud que está pasando en muchas iglesias. Existen personas que a veces toman cariño a cierto pastor, a cierto líder o a cierto ministro. Entonces pareciera que cada uno tiene pues su predicador favorito. Pero quiero decirles esto: una cosa es respetar a un ministro, una cosa es honrar a un ministro, pero hay un problema: es idolatrar a un hombre. Lo que Dios prohíbe es idolatrar a un hombre. La Biblia nos manda que nosotros debemos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, respetando a los ministros, a los hombres de Dios como nuestras autoridades.
Entonces, el caso de la división de la iglesia, número uno, viene por actitudes carnales o por deseos propios. Y los deseos propios siempre a veces van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿es necesario que haya divisiones en la iglesia? Sí, es necesario. Si de repente tu congregación está pasando por un momento de división, quiero decirle esto, es necesario que suceda esto. ¿Sabes por qué? El mismo versículo de la palabra de Dios nos dice, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, miren qué dice la palabra, dice así, la palabra de Dios dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces aquí vemos por la palabra de Dios que haya divisiones en la iglesia o la existencia de divisiones en la iglesia es necesaria. Dios dice que son necesarias. ¿Para qué? Para saber los que son aprobados o no por Cristo. En otras palabras, las personas que provocan divisiones en la iglesia no son aprobados por Dios. No por lo que dice el pastor, lo dice la Biblia. Entonces, el tema de la división en la iglesia no es nada nuevo en el día de hoy. Por la razón que es un hecho que sucede, como les dije al inicio, desde el tiempo bíblico. Ahora, quiero hablarles tres aspectos de la división. Número uno, la división siempre existirá. Siempre va a existir divisiones. Siempre. Aunque no queremos, la división siempre existirá. Toda congregación, toda obra nueva o antigua como sea, siempre pasará por este momento de la división. Así es que no nos preocupemos, porque ahí nos muestra claramente los que son aprobados por Dios y los que no son aprobados por Dios. Entonces, número uno, la división siempre existirá, porque aunque no queremos, la división siempre existirá y existió. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a pasar por este proceso de división en algunas ocasiones. Porque la iglesia está conformada por personas, por seres humanos, con defectos, con debilidades y con gustos propios. Cada uno siempre luchará. ¿Para qué? Para obtener su propio interés y su propio deseo. Por esa razón van a existir las divisiones. Porque cada ser humano siempre va a perseguir y siempre va a luchar por obtener su propio interés y no el interés del otro. La gran diferencia de los verdaderos cristianos que no luchan por su propio interés, luchan por interés de la iglesia. El segundo aspecto de la división es que la división es necesaria. La división es necesaria. Es necesario, como hemos leído la palabra de Dios, que es necesaria porque Dios quiere mostrarnos a través de las divisiones que existen. Dios quiere mostrarnos quiénes son aprobados por Dios y quiénes no son aprobados por Dios. Eso significa, y eso me da a entender, que no todos son de Dios. No todos los que asisten a la iglesia son de Dios. No todos los que cantan en el culto son de Dios. No todos los que oran en el templo son de Dios. No todos los que alaban, levantan su mano son de Dios. No todos. Y usted me dirá, pastor, entonces ¿cómo puedo saber si son de Dios? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si estas personas, aunque hayan orado, aunque hayan estado en los servicios, aunque se han involucrado en muchas cosas, pero al final terminan dividiendo la iglesia, es porque todo lo hicieron por su propio interés y no por el amor a la obra del Señor. Y por último, el otro aspecto de la división en la iglesia es que la división en la iglesia nos enseña ciertos consejos que debemos tomar por la palabra de Dios. ¿Y cuál es? Que debemos seguir a Cristo. Y uno de los consejos es que miramos aquí en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, dice aquí, ¿no?
Primera de Corintios capítulo 1 versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido, porque Cristo es un solo cuerpo, no hay varios Cristos. El que divide son los hombres. Dice la palabra, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Eso significa que es Dios, o es el Señor Jesucristo en este caso, quien dio su vida por ti y por mí. Nosotros los pastores, nosotros los ministros, aún siendo seres humanos, no hemos dado nuestra vida para salvarles a ustedes del pecado. La única persona que salvó tu vida fue el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice la palabra, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Bendito sea el nombre de Dios. Y para ir terminando, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, en el versículo que vamos a leer, dice la palabra aquí, versículo 6, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Un consejo para aquellos que dividen las iglesias. La palabra de Dios dice, el que da crecimiento a la iglesia es Dios, no es el hombre. No mintamos a la iglesia. No es el hombre que da crecimiento a la iglesia, es Dios. El ministro está llamado a anunciar el evangelio. El ministro está llamado a predicar la palabra. Pero el que da crecimiento a la iglesia es Dios, no es el hombre. Quitemos la gloria de los hombres del templo y pongamos a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, como nuestro ser, como nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, así que ni el que plante es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras está diciendo, nosotros no somos nada. Por más que hagamos muchas cosas, no somos nada y no merecemos nada. Simplemente somos servidores del Señor. El versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá cada uno su recompensa conforme a su labor. O sea, todos trabajamos para el servicio a Dios. Ninguno de nosotros debemos trabajar para buscar nuestra propia gloria o buscar seguidores. Debemos entender que todo lo hacemos. Si tú evangelizas, si tú enseñas, si tú discipulas, si tú visitas, todo se hace por amor al Señor y simplemente por edificar el cuerpo de Cristo y no edificarnos a nosotros mismos. Y va siguiendo Pablo diciendo el versículo 9 del capítulo 3 de 1 de Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios. Y eso es cierto. Nosotros somos simplemente colaboradores de Dios. Al final dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Número 1, Pablo fue llamado por la gracia. El ministerio que desarrollamos, cualquiera que sea que uno desarrolla el ministerio, es por la gracia de Dios. Nadie se ganó, nadie compró el ministerio. Dios por su gracia lo ha dado. Por eso no debemos buscar ni la aprobación ni el aplauso de la gente, sino simplemente buscar agradar al Señor. Y al final dice la palabra de Dios que Él puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y al final dice, pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A través de un solo fundamento la iglesia crecerá. ¿Y sabes cuál es ese fundamento? No los hombres. El fundamento es Cristo. ¿Quieres que tu iglesia crezca? ¿Quieres que tu congregación avance? Ponga como fundamento al Señor Jesucristo. Nunca pongas como fundamento a tu pastor preferido. Nunca pongas como fundamento a tu predicador preferido. O al predicador que simpatizamos. Pongamos como fundamento a nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando ponemos como fundamento a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia crecerá sana y trabajará con un solo objetivo, la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es una de las lecciones más que le estoy compartiendo y esperemos que sea de mucha bendición para su vida. Con ustedes ha sido el pastor Daniel. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.